Bienvenidas, queridas amigas y amigos a Actualidad con Alexis Ortiz, un programa muy especial que vamos a hacer para evaluar todo lo que tuvo que ver con el Mundial de Fútbol de Qatar, que comenzó bajo unos auspicios bastante poco promisorios, pero al final terminó siendo un mundial apasionante, como suelen ser estos grandes eventos que son el principal evento deportivo de la humanidad. Para conversar sobre este Mundial de Qatar, con todas sus peripecias, hemos invitado a dos conocedores del fútbol, dos aficionados del fútbol sumamente apasionados, Francisco Fernández Galán y Rafa Fernández González. Además, ellos tienen una particularidad que los hace muy interesante para este tipo de conversación, es que ellos han asistido a varios mundiales, de tal manera que saben de lo que están hablando. Bienvenidos, Pachi, Francisco Fernando Galán Pachi y Rafa Gracias, Fernández. gracias, Bueno, Pachi, Alexis. Encantado. ¿Por dónde empezamos? bueno, vamos a empezar por toda la confusión, los temores, las críticas a la manera como se concretó este mundial. Se dice que para lograr la sede en Qatar hubo felonía, sobornos, después hubo una denuncia de la prensa inglesa sobre todo, de miles de muertos en la construcción de las edificaciones deportivas para el mundial. Bueno, y después, bueno, desde luego, todas las protestas que hubo, sobre todo en Europa, y los boicots al mundial por la represión a las mujeres y a la gente de género distinto para ellos. Todas esas cosas que perturbaron al mundial antes de su comienzo. Vamos a comenzar por hacer unos comentarios sobre eso. Pachi, después Rafa. Bueno, a mí me encanta, como saben, el fútbol desde un punto de vista sociológico. Aparte de ser un gran aficionado al deporte en sí, siempre me ha gustado mucho analizar la parte sociológica de lo que el fútbol representa. Y si algo especial tiene este mundial, es que desde ese punto de vista sociológico, pues tiene muchas aristas, ¿no? Y eso me hace concluir que el primer ganador de este mundial fue Qatar. O sea, el gran ganador fue Qatar. Yo mismo que jamás pensé en ir a Doha ni a Qatar, ahora estoy, mi próximo viaje probablemente sea hacia allá, porque de verdad las imágenes que uno veía son de una ciudad espectacular, de una arquitectura impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pese a todo eso negativo que tuvo el mundial y que todo es verdad, hubo corrupción para obtener la sede, hubo de todo. O sea, este es un mundial, pero lo ha habido en casi todo. Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, del de Argentina, donde hasta mataron al presidente del comité organizador para poder cobrar mejores comisiones con las obras y con... Es decir, o sea que al final todos los mundiales, y todos sabemos lo que es la FIFA y la corrupción terrible por la que está imbuida la FIFA, entre otras razones porque tienen un poder que no se los da a nadie, sino que una federación como la venezolana, donde no sé ni cuántos votan, 20 o 30 corruptos, elige a un presidente corrupto que después, por supuesto, va a la FIFA a votar por aquel que le pague más. Y eso ha sido y sigue siendo así. Creo que recientemente acaban de condenar la FIFA a otros dos venezolanos miembros de la federación. No he leído, me lo comentó una persona, pero no he leído la información. Entiendo que a dos integrantes de la federación por actos de corrupción, la propia FIFA los acaba de sancionar. Resumen y conclusión. El primer ganador y el gran ganador es Qatar, que se puso en el mundo. Y después el fútbol tapó todas esas barbaridades, todas esas porquerías que giraban alrededor del mundial. Así que bueno, ganó Qatar, ganó el fútbol y ganó Messi. Vamos a ver Y yo si, diría que ganó también Mbappé. O sea, yo creo que hay cuatro ganadores. antes de pasar Pachi, antes de pasar a la evaluación del fútbol propiamente tal, vamos a dar la oportunidad, Rafa, a que nos dé su impresión sobre todas estas desconfianzas y todo, sobre todos estos problemas que rodearon la organización del Mundial, donde uno no menos pequeño
fue precisamente que las principales ligas del mundo se vieron alteradas por el cambio de fecha del Mundial. Adelante, Rafa. Correcto. Bueno, primordialmente, como siempre pasa y como seguirá pasando, todos los problemas que puedan venir trayendo, toda la cola que pueda venir trayendo, siempre se acaba el primer día del partido, en el primer partido. En el momento que suena el pito, a todo el mundo se le olvida dónde está, por qué está ahí, cómo llegó. No, lo único que importa de ahí en adelante es el fútbol. Y efectivamente Qatar, apoderándose de esa pasión que hay en los aficionados futbolísticos, se dieron el gusto de hacer lo que quisieron para conseguir este mundial. Y sabiendo que habiéndose gastado más de 220 billones de dólares para tenerlo, y a ellos imaginándose que eso va a ser ahora repercutido 1000 veces en turismo, en el conocimiento del país, en que la gente puede ir a Qatar y pasar un rato agradable, que la gente no se quejó de las cosas que normalmente o de los miedos de que tenían. O sea, dejaron hasta, yo diría que un buen sabor de boca entre los aficionados del fútbol, a excepción de que no había cerveza en los estadios. Rafa, fueron 220.000 millones, ¿no? 220 mil millones, correcto. O sea, 220 billones de los gringos. Entonces, bueno, muy bien. Ahora fíjense ustedes, para comenzar a hablar de fútbol propiamente tal, porque ya repasamos esas dudas que había con respecto al Mundial. Unos días antes del Mundial, yo escribí en el Nuevo Herald, en mi artículo Nuevo Herald, algo que quiero leer aquí, porque realmente quiero que evaluemos la importancia que tiene el fútbol para la contemporaneidad. Escribí esto: el fútbol es preferido por ser sencillo, fácil de comprender para el más profano, por ser rápido sin ser vertiginoso, recio sin llegar a la violencia, estratégico sin complicaciones, colectivo con espacio para el brillo de los cracks, barato para la práctica infantil y desde luego por el inteligente mercadeo de los grandes equipos. ¿Por qué se ha impuesto el fútbol, Pachi, como el gran deporte mundial, como el gran espectáculo de la humanidad? Bueno, por todo lo que tú has dicho. Efectivamente, eso resume muy bien lo que es el fútbol. Es un deporte barato, es un deporte que los niños pueden practicar con un pedazo de balón de papel y se practica en cualquier lado. Vemos imágenes, por ejemplo, en África, en los lugares más apartados, las tribus más abandonadas, donde los niños juegan fútbol con un balón de trapo, ¿no? Eso es una cuestión fundamental, por ejemplo, con respecto al béisbol. El béisbol es muy caro. El béisbol requiere de una equipación muy cara y en general todos los otros deportes. El fútbol no, el fútbol es barato. El fútbol además tiene una proyección mediática fabulosa que viene justamente desde Pelé, desde la transmisión del primer mundial en Suecia hasta hoy en día, ¿no? Y sin embargo, fíjate, hay un tema que siempre me ha causado curiosidad, que es la audiencia en Estados Unidos, que es poca. Es decir, la final del Mundial de este año, hemos buscado por ahí, por cierto, Rafa y yo los otros días, y 26 millones. uno dicen 26, los más optimistas hablan de 37. Eso es poco con respecto a una población de 350 millones de habitantes. Y sin embargo, en este país, que es el país más consumista, que tiene más, donde la publicidad sería más costosa, etcétera, 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 mundialmente sigue siendo el espectáculo, la final, el espectáculo más visto, el que genera más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y comparándolo con el fútbol americano y con el Super Bowl, pues el Super Bowl, que se celebra todos los años, tiene en Estados Unidos mucha más importancia que el fútbol, soccer. Sin embargo, nos preparamos para un mundial en Estados Unidos, Canadá y México, que va a marcar, yo creo que un hito en la proyección del soccer en los Estados Unidos. Ya lo fue en el mundial anterior, pero yo creo que en esta oportunidad va a ser incluso aún mayor. Resumen y conclusión. Bueno, el cambio de los equipos. Esa definición que tú diste, Alexis, me encanta. No la había leído, fíjate.
pero efectivamente has definido perfectamente lo que es el soccer, lo que es el fútbol, ¿no? Ahora, Rafa, ¿por qué, chico, el fútbol ha ido teniendo esa dificultad de crecimiento en la credulidad, en el ánimo del público? ¿Qué hay que hacer en Estados Unidos para que el fútbol soccer, el fútbol tradicional, se imponga como se ha impuesto en el resto del planeta? Bueno, uno de los grandes problemas es que no hay una ruta clara de el jugador promedio joven al profesional. Hay miles de rutas, miles de cosas que no, al final no terminan dando éxito. Yo creo que mientras el fútbol está muy joven, el fútbol en Estados Unidos, está muy joven, pero el crecimiento es apabullante. Lo que estábamos hablando ahorita, 26 millones de personas viendo la final del 2022, un 38% más que la que vieron el del 2018. O sea, estamos hablando de un crecimiento del Explosivo, 10% sí. anual. O sea, no, el fútbol va a terminar siendo, antes del 2024, antes del 2026, aquí en Estados Unidos, el fútbol va a ser el deporte, o por lo menos en las edades jóvenes, juveniles, ya es el número uno. La cantidad de equipaciones, de niños que van a jugar fútbol, ya va por encima de Y las que van a niñas, jugar sobre béisbol. todo niñas, o sea, es impresionante. Correcto. Entonces estamos viviendo el nacer del fútbol en Estados Unidos. Y sin embargo voy a hacer una pequeña acotación. Fíjate que siendo el fútbol femenino en Estados Unidos tan popular y jugado tan intensamente por tantas niñas, la presencia de los clubes de fútbol europeos en el fútbol femenino ha vuelto a colocar a Europa muy por encima del fútbol norteamericano, que era el mejor. El fútbol norteamericano femenino era el mejor, sin duda alguna, y había ganado varios títulos. Y ahora la irrupción terrible de los grandes clubes europeos en el fútbol femenino ha vuelto a girar la ventaja hacia Europa, ¿no? Y hoy en día las selecciones europeas vuelven a ser muy superiores, yo creo que incluso a la norteamericana. Entonces hay algo que no funciona, es verdad, Rafa, hay algo ahí que interrumpe esa proyección, ¿no? De que tú visitas los campos de cualquier ciudad de los Estados Unidos y hay miles de muchachos de todas las edades practicando soccer y miles de muchachas practicando soccer y después no, eso no se proyecta hacia el fútbol profesional. Y yo creo que el problema está en no tener clubes profesionales en Estados Unidos con la misma proyección de los clubes ingleses, los españoles, etcétera, etcétera. Yo creo que la falta El, está en la MLS. Ahí es el donde AML, no la falla, no la falla. no, pues voy a volver un poquito al mundial para hablar de ese tema. Y lo hemos discutido varias veces. Tú no puedes tener éxito, creo yo, como un equipo profesional de fútbol cuando te limitan la nómina a 7 millones de dólares. No puedes tener éxito, o sea, es que no hay manera que tú pongas un equipo que dé la batalla internacionalmente con esa nómina y por lo tanto en la selección nacional de fútbol, ahorita está de americana, de los hombres, está empezando a dar la talla a nivel internacional porque sus jugadores, que primordialmente antes salían de los clubes de la MLS, ahora las grandes estrellas vienen de los clubes de Europa, donde se foguean con equipos mucho más grandes. O sea, el, el, el fair play financiero de la MLS hace que la liga no fomente el crecimiento del deporte aquí. Y eso es lo primero que tiene que cambiar. O sea, de unos años para acá, la Premier League se ha vuelto la mejor liga. Se puede discutir, pero se dice que es la mejor liga del planeta. Pero la Premier League es la mejor liga del planeta porque los equipos cuentan con 300, 400 millones de dólares al año para contratar jugadores. O sea, tienen un fair play financiero espectacular, pero con unos budgets, o sea, con unas escuadras que se pueden dar el lujo de contratar en todo el mundo, Pero yo me incluyendo imagino, bienes. Rafa, que la exigencia del Mundial en Canadá, México y Estados Unidos obligará a la Federación Norteamericana a ponerle mucho empeño al desarrollo en estos Lo que 4 años, estos 3 años y medio que quedan para ese Mundial, ¿no? digamos que va a fomentar
que ellos tengan las intenciones de mejorar las ligas, de inyectarle más dinero, de que se vendan más caros los derechos televisivos, porque al final eso es lo que va a generar dinero en la MLS. Que las televisoras quieran pasar y transmitir los partidos. El día que ESPN o Fox Deportes o cualquiera de estas grandes compañías, Disney, le metan detrás a la MLS $2.000 millones, ahí va a ser el día que va a empezar a hacer una liga que el dinero fluya y que se puedan generar lo que tienen todos los clubes del mundo. Primero que todo, el país tiene 350 millones de habitantes y tiene 32 equipos profesionales. Y en España hay más de 100 equipos profesionales y tiene 30 millones de habitantes. ¿Qué estamos haciendo? Dale licencia para 10.000 equipos. O sea, 350 millones de habitantes es para que tengan 100 equipos profesionales. O sea, 200 equipos profesionales. Una liga profesional de 60 equipos. O sea, no sé, esa sería mi primera impresión. En el fútbol americano, o sea, el fútbol americano tiene 32 equipos. Es relativamente poco para todos los Estados Unidos. Pero venden los derechos, o sea, es una cuestión de dinero para distribuir. No, no lo sé. Ahora fíjense, El problema, fíjate tú. Ajá. perdona que me meta en esa parte, pero es que yo creo que ahí es donde está el meollo de la situación del fútbol americano. Ok. Si tú no puedes tener un equipo muy bueno con un límite salarial que no es 7 millones, como dijo Rafa, pero que es 20. Por ejemplo, el Inter de Miami tiene un límite salarial de 21 millones, creo, anuales. Pero además solo puede tener 3 jugadores franquicias, es decir, 3 jugadores que ganen más de $600,000 anuales. O sea, ¿cómo va a competir un equipo como el Inter de Miami? No puede traer sino ancianos que ya estén de retirada. ¿Cómo va a venir Messi al Inter de Miami con un tope salarial de 21 millones para todo el equipo? Es decir, es imposible, ¿no? Claro. Quizás venga Busquets porque Busquets ya está al final de su carrera de verdad y ya no va a conseguir un gran salario allá. Va a ganar aquí 4, 5, 6 millones y ya está. Pero en resumen, es decir, el límite salarial existe en todos los deportes en Estados Unidos, en el básquetbol, en el fútbol americano, etcétera. Pero en el caso del básquetbol, creo que son 100 y pico de millones por equipo al año. Con eso, pues tú puedes tener a los mejores jugadores del mundo, pero con un límite salarial para el Inter de Miami de 21 millones y teniendo solo la posibilidad de tener 3 jugadores franquicia que ganen más de 600,000, nunca vas a tener un equipo competitivo en Miami. Entonces, esa obsesión por garantizar que no haya pérdidas económicas en la MLS y de que los equipos puedan tener una solvencia económica, al mismo tiempo no está permitiendo el avance del fútbol. Y ahí es donde está lo que decía Rafa antes, ahí es donde se rompe esa continuidad, esa cuestión de que tengas millones de jugadores a nivel juvenil que no terminan de ascender porque tampoco el fútbol universitario ha adquirido la jerarquía, el soccer universitario, quiero decir, que tiene el fútbol americano. Hay algo que no está funcionando y insisto que para mí es a nivel del fútbol profesional. Es ahí donde se está rompiendo, insisto, lo que hablábamos de las mujeres. O sea, el mejor fútbol del mundo era el americano, el fútbol femenino americano. Y hoy entró el Barcelona y el Lyon y el Bayern de Múnich y el Arsenal y el otro y aplastaron al fútbol americano. Y hoy en día el fútbol europeo femenino tal. Entonces, mientras no haya clubes muy poderosos en Estados Unidos, que sean franquicias de verdad muy poderosas, no hay remedio. Fíjate que el fútbol americano surge con el Cosmo. ¿Y qué hizo el Cosmo? Traer a Pelé, a Beckenbauer, a un italiano que era buenísimo. Ginaglia. Exactamente. Bueno, y entonces puso en el mapa mundial al fútbol americano. Pero eso fue un esfuerzo que terminó ahí por ese empeño de la MLS de tener a todos sus equipos solventes, a que no puedan gastar mucho dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es ¿cómo es la cosa que se come la cola? ¿Cómo es la serpiente que se muerde la cola? Sí. Que se muerde la cola, ¿no? Ahí es donde está el problema, yo creo, en ese brinco del fútbol amateur al fútbol profesional. Ahora fíjate,
volviendo un poco a Qatar, ese bueno, país sí, que tú vas a porque nos conocer, fuimos. ese país que tú vas a conocer pronto. Antes de comenzar el mundial, los favoritos eran los favoritos tradicionales: Brasil, que ha ganado 5 mundiales; Alemania, que ha ganado 4; Italia lamentablemente no clasificó, pero otros países ganadores de mundiales como Francia y Argentina, la propia Inglaterra, España, eran los grandes favoritos. Bélgica y de alguna manera Dinamarca. Pero de repente de los grandes favoritos solo permanecieron, solo tuvieron éxito Argentina y Francia, bueno, y Croacia, que estaba entre los favoritos, porque siempre es un equipo muy competitivo, y la gran sorpresa fue Marruecos. ¿Cómo observas tú, Rafa, ese reacomodo que llevó a una final excitante entre Argentina y Francia y sacó de los 4 primeros puestos a equipos de gran rango como Brasil y Alemania? Bueno, Brasil e Inglaterra, porque Alemania salió en grupo, recuerda. Sí, sí, claro. Pero digo que al principio Entonces, era un no, Alemania siempre era como un favorito tradicional. al final, lo que hemos visto en los últimos mundiales y casi siempre se está repitiendo ya, es que el fútbol europeo es rey y el fútbol latinoamericano o suramericano, no latinoamericano, porque el suramericano es el que más competencia le hace a los equipos europeos y evidentemente como en este mundial gana. O sea, este fue un mundial donde la camiseta argentina jugó sola. O sea, jugó sola. Pudo haber sido, era Messi y 10 personas con una camisa azul que la camisa jugaba sola. Y por supuesto el mundial, un gran Messi, un gran Mbappé, o sea, grandes jugadores que tuvieron grandes mundiales, o sea, jugadores de Marruecos como Hakimi que se jugaron tremendos partidos, Amrabat, que parece que va a terminar siendo el mejor 5 del mundo si sigue jugando así. Y el arquero, Bunú. Bono. Entonces, Bono. En español, Bono. Sí. Entonces, hemos tenido un gran mundial. O sea, a mí me parece que hemos visto muy buenos partidos, hemos visto muchas subidas. Yo sin embargo, tengo que hacer una pequeña acotación ahí. ¿Cómo no? Es decir, hoy en día el físico de los jugadores comienza a tener un peso mayor incluso que la técnica y que la estrategia, ¿no? Es decir, tú ves que un equipo como Marruecos, solamente corriendo, pero como unos desesperados, 120 minutos, lograba empatar o ganar. Y se imponía, era por su fuerza física, ¿no? Sobre todo porque yo decía, bueno, corren a 150 kilómetros por hora y los otros a 100. Entonces, estos van a ganar todos los balones y en efecto, todos los balones divididos los ganaban, ¿no? Y yo creo que en el fútbol estamos asistiendo a una cosa nueva, que es que ya el físico siempre lo fue importante, pero ahora pasa a ser muy importante. Es decir, ya no, nadie va a poder ser un buen jugador de fútbol si no tiene unas condiciones físicas extraordinarias. Bueno, yo sabía que este tema iba a venir, por eso fue que me alejé de mi papá para grabar, para hacer esta grabación. Porque yo me tomé la molestia de tener aquí un póster, que no sé si lo logran ver, de España, ¿verdad? Sí. No sé si, ¿verdad? Y la gorra de España, ¿verdad? Del 2012. De la Furia Roja. Que fue la última vez que fuimos relevantes, en el 2012. 10. Bueno, 12 sería la Eurocopa. 12 la Eurocopa, aquí está la gorra de la Eurocopa, por eso la tengo aquí, porque las quería tener, porque es la última vez que fuimos relevantes. Porque efectivamente inventamos un estilo de juego espectacular, el tiki-taka, que dio a España campeona de la Eurocopa, del Mundial y de la Eurocopa subsecuentemente. Labor que ahorita le toca hacerlo a Argentina. Vamos a ver si pueden ganar la Copa América después de ganar el Mundial. Y darse cuenta de que ese tiki-taka se murió, que ese tiki-taka ya todos los equipos saben jugar en contra del tiki-taka, y que efectivamente en un mundial de 4 partidos para España hicimos buen fútbol en uno. Ahora,
¿Cómo ves tú eso? Porque ustedes los dos son muy conocedores del fútbol español y desde luego todos por estas latitudes estamos muy interesados en el fútbol español y estamos siempre pendientes del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla, todos esos equipos españoles, incluso Pachi es muy simpatizante del Oviedo. ¿Cómo ves tú esa participación de España en este mundial, Pachi? Bueno, yo siempre dije antes del Mundial que España no era favorito para nada, que era un equipo mediocre, pero que un milagro nos podía salvar. ¿Cuál era el milagro? El milagro era que Pedri fuera lo que creíamos que era Pedri, que no lo fue, que Gavi fuera lo que creíamos que era Gavi, que casi lo fue, que Sí, Ferran, bastante más que Pedri. Que Ferran metiera los goles que falla. Ferran en su primera etapa en la selección había metido 13 goles en 11 partidos. Y ahora, bueno, en el Barcelona y en la selección falla todo. No hay manera de que meta un gol. Entonces, y que Ansu Fati fuera el Ansu Fati que todos esperábamos que fuera. Ninguna de esas cosas se cumplió y por lo tanto España era el equipo mediocre que era. Era un equipo mediocre sin posibilidades alguna para hacer más de lo que hizo. Sin técnico también. Pudo haberle ganado a Marruecos, sí. Mereció ganarle a Marruecos, sí. Y hubiera llegado hasta ahí. No hubiera pasado de ahí. De resto, pues era inferior a todos los otros equipos con posibilidades. Tú dices que se cayeron los favoritos. No se cayeron. Para mí no se cayeron los favoritos. Brasil pierde en los penales en un partido que podía perfectamente perder, pero llega a cuartos de final. A cuartos de final. Argentina era el gran favorito, yo creo, era por Messi sobre todo. Francia era el otro gran favorito. Disputaron la final los dos grandes favoritos, objetivamente hablando, más Brasil, eran los tres grandes favoritos, ¿no? La sorpresa fue Marruecos. En realidad la única sorpresa que hubo fue Marruecos. Y repito, Marruecos pudo perfectamente ser eliminada por España. De hecho, debió ser eliminada por España. España jugó muy mal todos los partidos, incluyendo ese, pero más que eso, comendable. Bueno, o sea, comendable el trabajo que hicieron contra España defensivo, ¿no? Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, un equipo se mete 120 minutos, 11 jugadores en el área y el otro que no sabe resolver el partido, porque la culpa no es de Marruecos, la culpa es de España. España es la que no sabe resolver ese partido. Pero realmente, yo insisto, España, pero primordialmente, ¿quién dentro de España? O sea, dentro de ese combo que tú dices, España. No, Luis Enrique, Rafa, no teníamos equipo. España no tenía equipo, era un equipo mediocre, busca los jugadores. Sin embargo, se dice, Pachi, que Luis Enrique fue de algún modo caprichoso en la selección de los jugadores, porque pero ¿cuál es la diferencia, Alexis? Esa es una discusión de los fanáticos del Real Madrid contra los fanáticos del Barcelona. No tiene que ver, por ejemplo. Imagínate tú que hubiéramos... Del Real Madrid él no podía llevar más de los que llevó. Esa no es la discusión. Se piensa, por ejemplo, en este muchacho del Celta de Vigo. Iago Aspas, ok. Pero la pregunta es, ¿y con Iago Aspas le hubiéramos ganado a alguien más? O sea, pero Ferran Torres no era un candidato para ir al Mundial, a pesar de ser el novio de la hija, porque es la única razón por la que va. Sí y no, Rafa, no es esa la razón. Ferran Torres ha sido un convocado a todas las selecciones. Pero viene, pero es que esa es la otra cosa que... Bueno, yo decía que de España, para no llevar todo este programa al tema España dependía de 4 jugadores, que 4 jugadores dieran el brinco y no lo dieron. Ni Ansu Fati lo dio, que de hecho no jugó sin un ratico, ni Ferran lo dio, fue un fracaso total, ni lo dio Pedri, que no fue el Pedri que tenía que, porque es culpa de Luis Enrique que Pedri en el partido contra Marruecos no haya sido capaz de dar un pase de gol. Pero si lo tenía jugando lateral derecho, pues pero si no tenemos a nadie mejor, Rafael. Pero cuando España estaba atacando, Luis Enrique, su brillante idea fue poner a Pedri en lateral derecho. Sí, para que descansara un rato, para que dejara
sube al muchacho del Atlético de Madrid, que nunca me acuerdo el nombre de él. No tiene explicación. Pero bueno, no discutamos más de El España. del Atlético de Madrid era Llorente, ¿no? Llorente lo sube un rato porque estaba fallando estrepitosamente como lateral derecho. No tenía ningún lateral derecho que poner, porque Carvajal Porque está no en el ocaso. llegó. Pero si Carvajal Llegó. llevó a los mejores y estaban en el ocaso de su carrera, Carvajal está en el ocaso de su carrera, ya no es jugador para ninguna selección. Y Azpilicueta se lesionó en el primer partido y quedó tocado. Entonces, Lo bueno es que Luis Enrique va a pasar a ser lo que yo quería que fuera, que es una pesadilla que ya los españoles superamos. ten cuidado Ahora, porque dicen que va para Brasil, ¿no? O mira, sea, va a bueno, ser la para pesadilla de Brasil, Neymar para ahora. Brasil anunciaron primero a Ancelotti, después a Zidane y ahora a Luis Enrique. Vamos a ver qué pasa. Pero fíjate tú, una cuestión que me interesa que Muy poco comente. de Neymar también, ¿no, Alexis? Muy poco ¿Cómo? de Neymar. Se lesionó en el primer partido y solo jugó jugó poco y metió el gol, jugó bien. Pero Ahora me gustaría para estos minutos finales que hablemos un poco, cada uno de ustedes, vamos a comenzar con Rafa, de ese partido tan apasionante de la final. Mira, yo estaba viendo con la familia de mi mujer, que son argentinos, estaba viendo ese partido y realmente que sufrimos cantidad, porque esa confrontación entre la gran figura del momento y la gran figura del futuro, o sea, entre Messi y Mbappé, realmente que nos puso el corazón en la boca. ¿Cómo viste tú ese partido final, Rafa? No, lo que vimos es lo que se viene trayendo como información, y es que Mbappé va a ser de los mejores jugadores de la historia y ya de por sí es el mejor jugador del mundo. O sea, por sus condiciones físicas, correcto lo que dice mi papá. La es que es un espécimen físico perfecto, o sea, tiene un pique, una velocidad punta espectacular, tiene un dribbling espectacular y tiene una efectividad a la hora de disparar el balón espectacular. Como también te digo que la final se complicó por errores arbitrales garrafales. El tercer gol de Francia fue una mano como una casa que no habría de haber contado nunca. El gol de Mbappé, y la final hubiera terminado 3-2, que igualito era un tremendo resultado. Mira, Argentina, lo que yo digo, Argentina jugó con la camiseta, con el corazón. O sea, era el Mundial de Messi porque era el Mundial de Messi, porque no había otra, no hubo otra razón de existir para los argentinos que este fuera el Mundial de Messi, y lo demostraron con las celebraciones en Argentina, que fueron espectaculares. Lo han demostrado con los recibimientos de los jugadores argentinos en todos los clubes del mundo, no solamente a Messi en el PSG, pero todos los argentinos en los clubes del mundo los recibieron como los que eran héroes, porque le dieron a Messi su mundial. Y la gente lo quería ver al final, había un morbo, la gente quería ver a Messi campeón del mundo. ¿Y cómo viste tú esa final, Pachi? Chico, un partido extraordinariamente emocionante, la verdad. Es decir, yo ni siquiera me atrevo a decir si hubo fútbol o no, porque es que no fue tan emocionante, ¿no? Y con tantas alternativas que bueno, tú veías a Argentina campeón, después a Francia campeón, después otra vez Argentina, después otra vez Francia. Yo hubiera querido, por ejemplo, que Argentina hubiera ganado con el gol de Messi, aquel disparo extraordinario que paró el portero francés. Ese hubiera sido el gran colofón, ¿no? En los 90 minutos. Eso hubiera sido Pero bueno, fue un partido súper emocionante, que Francia se equivocó completamente en el planteamiento en el primer tiempo. No supo plantear el partido, o mentalmente salieron disminuidos. Es que parecía que no estuvieran compitiendo. Creo que eso en el medio tiempo hubo serias discusiones en el vestuario, porque el propio entrenador les decía que no estaban compitiendo. Ese cambio en el minuto 40 del primer tiempo de dos jugadores que efectivamente lo estaban haciendo muy mal, pero bueno, tampoco era como, es decir, eso fue humillante. Estrepitoso, humillante. Demasiado humillante, ¿no? En fin,
Pero Griezmann que había jugado un mundial espectacular en la final, no apareció. Y sí, sin pero embargo, no aparece porque no lo dejan aparecer. Es que, por un lado, Francia no supo cómo plantear el partido y Argentina sí. A Griezmann no lo dejaron respirar, no le dejaban recibir el balón. Y se acabó Francia por eso, ¿no? Es decir, no es El muchacho, solamente... este muchacho del Brighton, McAllister, qué mundialazo se tiró también ese sí, muchacho. cómo no, cómo no. Bueno, y la revista BBC Mundo pone como grandes jugadores del Mundial a Lionel Messi, Luka Modric, Antoine Griezmann, Sofiane Amrabat, el marroquí, y Jude Bellingham, el inglés. Entonces, Tremendo futuro tiene ese muchacho. Bellingham. Bellingham es un tremendo jugador de fútbol. Lo iba a decir, de hecho se me olvidó mencionarlo cuando estábamos hablando de Inglaterra, que Inglaterra tiene un futuro muy bonito para este mundial de Estados Unidos. O sea, Estados Inglaterra Unidos, tiene ¿verdad? un futuro muy bonito. Tiene jugadores relativamente jóvenes ahorita que van a estar en su prime y después tiene una generación joven que va a estar en su momento. Bueno, y Francia Argentina, también. mira, y Argentina tiene una generación joven también muy llamativa. Julio Álvarez, Dibu Martínez, Enzo Fernández, también una generación muy llamativa. Sí, pero sin Messi, olvídate. O sea, tiene que conseguir una especie de hito. Porque Messi O sea, no fue solo lo que jugó, Messi era lo que representaba. La inspiración, claro, la Y inspiración. no era lo que jugaba, era que había que matarse por Messi. Yo no sé cómo los argentinos llegaron a esa cuestión, ¿no? De quererse matar por Messi. Era algo impresionante. Pero fíjate tú, Pachi, que los jugadores inspiracionales, oye, en eso tiene razón Rafa, ¿no? Aparecen cada 20 años, no aparecen Pero así Messi no lo había rápidamente. sido. Messi de alguna manera no lo había sido, ¿no? Pero terminó siéndolo y rompió el mito de Maradona. Y ahora vamos a dedicarle este par de minutos que nos quedan a la desaparición de otra gran figura del fútbol mundial, que fue Pelé, que murió precisamente unos días después del mundial y causó, desde luego, como era lógico, una gran conmoción en el mundo deportivo. Y yo sé que tanto tú, Pachi, como Rafa conocieron personalmente a Pelé y lo vieron jugar. Bueno, yo tuve la gran suerte. Pelé, a Brasil lo ponían siempre en las eliminatorias del Mundial, previas al Mundial, a jugar contra Venezuela, porque era Sí. la manera más fácil de que Brasil clasificara. Y eso me dio a mí la gran fortuna de poder ver a Pelé muchas veces jugando en Caracas. Yo también lo vi muchas veces en Caracas. Efectivamente, y después también el Santos vino varias veces a aquel mundialito de clubes que se jugaba. Sí, Y señor. después también el Cosmos fue a jugar a Caracas, parece mentira. Vimos a Beckenbauer y a Pelé ya en el ocaso de su carrera. Sí. Es decir, Pelé era un jugador de una belleza plástica que no he visto en ningún otro. En Eusebio, en aquella llamada Pantera Negra, Sí. que era Del de Benfica, Moçambique, del Benfica y la selección de Portugal. efectivamente. Tenía una elasticidad parecida, ¿no? Es decir, los brincos de Pelé, cómo se movía en el aire, un poco como Michael Jordan, ¿no? Sí. Es decir, tenía una elasticidad. Yo creo que Messi es más completo. Messi no solo mete goles, sino que juega y arma jugadas y es un gran pasador de balones. Yo creo que Messi termina siendo mejor que Pelé, pero Pelé, desde el punto de vista plástico, era una maravilla verlo jugar, ¿no? Era un felino, qué sé yo, no sé cuál sería la palabra exacta para describirlo, como no sea eso, belleza plástica, ¿no? Bueno, cierra, Rafa, este programa con tu comentario. Bueno, es que el problema es que, por ejemplo, de Pelé no tengo mucho que agregar a lo que no lo vi jugar, no tuve, ni siquiera hay tantos videos de él jugar, o sea, es difícil ver de verdad quién era él, ¿no? Excepto que fue la primera final del mundo televisada. Pero sí tengo datos curiosos aquí que me parece curioso del Mundial de Qatar que quería mencionar. ¿Cómo no? 2.5 millones de personas atendieron los partidos, récord histórico de la FIFA. Los estadios estuvieron en un promedio 96% de full.
cosa que también es un récord para la FIFA. Rompimos el récord de Stephanie Brappard, que se volvió la primera mujer árbitro en un partido de un mundial, ¿verdad? Tenemos cosas cool como que México es el país número 5 que más personas mandó al mundial. Estados Unidos. No como 70.000 aficionados más o menos, ¿no? Correcto. O sea, estamos hablando estos son los datos, digamos, de por encima de lo que vino siendo el mundial. Bueno, la FIFA generó 4.4 billones de dólares de ingresos en 30 días. Si eso no es un récord, no sé qué va a ser. Pero sí, pero definitivamente, o sea, pues mi conclusión al programa sería decir que, pues, además de que va a pasar a la historia y todos nos vamos a acordar dónde estábamos cuando vimos a Messi campeón del mundo, porque así va a ser. Me parece que como mundial de fútbol dio todo lo que tiene que dar un mundial de fútbol y gracias a Dios, pues como te dije, los problemas se acabaron cuando el pito del primer partido, el árbitro dio comienzo al partido. Sí, señor. Muchísimas gracias, Rafael Fernández González y Francisco Fernández Galán, por estos comentarios sobre algo tan apasionante para todo el mundo como es el fútbol y en este caso el Mundial de Qatar y el que viene, que lo vamos a ver nosotros aquí en Estados Unidos, incluso aquí en Miami, va a ser una sede de algunos juegos del Mundial. Total es que vamos a esperar con mucho interés eso que viene. Gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV.